Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en el libro de Mateo, capítulo 27, llegando al final ya de este libro. Habíamos la última enseñanza leído desde el versículo 1 al 10, pero había aclarado que la primera parte, el versículo 1 y 2, son la introducción que luego salta hasta el versículo 11, ¿no? Así que vamos a leer desde el 1 y luego 1 y 2 y luego vamos a saltar al 11 hasta el 14 para seguir el hilo de esta enseñanza como va. Dice así, versículo 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Amén. Bueno, continuamos, como les decía, la recta final de la historia de Jesús. La enseñanza anterior, que es este lapso que hace Mateo entre el versículo 3 y el versículo 10, vemos que dice el título La muerte de Judas. Estuvimos viendo esa historia y lo más importante, que es los porqués de la muerte de Judas y la diferencia entre el arrepentimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. No solamente son dos palabras distintas, sino que tienen un significado bastante abismal el uno entre el otro. Uno es el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de una vida de pecado, mientras que el de Judas fue simplemente un arrepentimiento de ese acto en particular que cometió, que fue la traición. Se arrepintió porque las cosas no salieron como él quiso. E inmediatamente después de esto, em, Mateo salta inmediatamente a la historia de Jesús nuevamente. Hizo como un paréntesis ahí cuando empieza a hablar de Pilato y vuelve a hablar de Jesús. Recordemos que Jesús ya había sido llevado ante el concilio. Estamos en el mismo día que empezó en aquella noche en la cena del Señor con los discípulos, luego oró en Getsemaní, luego fue arrestado y llevado hacia el concilio. Todavía estamos en ese mismo día. Y va a ser el mismo día hasta el final, hasta la crucifixión, es realizada precisamente en este mismo día. Así que estaríamos todavía en lo que sería la mañana del miércoles, del viernes. Leamos nuevamente el versículo 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Primer detalle que vemos que dice que estaba en pie, es muy importante porque cuando un preso o algún acusado de algo tenía que comparecer ante algún tribunal o ante algún superior, muchas veces se postraban precisamente pidiendo clemencia o pidiendo que sus razones sean escuchadas. Pero el hecho de que el Señor Jesús estuviera en pie ya nos está diciendo algo muy importante, ya que Él es Dios, era como hombre Dios y sigue siendo Dios hoy en día. No podía obviamente inclinarse ante un gobernador humano. Ese es el primer detalle muy importante. El segundo detalle también importante es que a esta pregunta que Pilato le hace si era él el rey de los judíos, obviamente esta pregunta se la hace porque esta es la acusación que le hacen los ancianos. Jesús le dijo, tú lo dices, que no es que está eludiendo como diciendo si vos lo decís, ¿no? Sino que una traducción más correcta sería, tú lo has dicho, o sea, está afirmando sin decir que sí. Aunque la respuesta fue bastante más larga, la podemos ver en en Juan, capítulo 18. Juan se toma bastante más tiempo para explicar esta historia. Tanto Mateo, Marcos y Lucas hacen un resumen bastante corto de esta escena. Se ve que no tuvieron como importante ellos este tema de estar entre Pilato, pero ya Juan, recordemos que Juan era el discípulo amado, aparte estaba mucho más cerca de Jesús, pasó mucho más tiempo con él, escuchándolo tanto antes de la crucifixión como después de la resurrección.
Juan seguía siendo el discípulo más cercano, así que tenía detalles mucho más íntimos. Y lo que nos muestra Juan es que este arresto llevó más partes de las que vemos en los otros evangelios. Primero fue llevado ante Pilato, luego fue llevado ante Herodes y luego nuevamente traído a Pilato. Y en esta vez, segunda vez, cuando es traído a Pilato nuevamente, es que pasa esto que acabamos de leer, ¿no? Pero acá en Juan 18, versículo 33 al 38, vemos que la respuesta del Señor Jesús es un poco más amplia, luego de que Pilato lo lleva aparte a Jesús y está a solas con él, ¿no? Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ni si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Ese luego quiere decir entonces eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Eh, Jesús, obviamente, siendo Dios, no podía mentir. Aparte, sabemos que él, por boca del mismo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no podía salir una mentira de su boca, no podía encubrirse diciendo, no, no, yo no tengo nada que ver, yo no soy el rey de los judíos. Él era el rey de los judíos, él es el rey de los judíos de Israel y de todos los países del mundo y del mundo entero y del universo entero. Obviamente que era el rey de los judíos, pero utilizó una táctica de responder de una forma no incriminatoria. ¿Por qué? ¿Por qué no respondió que sí y listo? Porque precisamente esto es lo que estaban buscando los principales sacerdotes. Esa respuesta habría sido una excusa para crucificarlo o matarlo legalmente, porque decir que sí él era el rey de los judíos se estaría mostrando como en guerra contra Herodes, el que era en ese momento el rey de los judíos, ahí en Judea, ¿no? Y luego encima, por encima de Herodes, estaba como emperador el César. Así que se estaría rebelando contra Pilato, contra Herodes y contra el César. Entonces ahí sí habría una excusa para matarlo. Si él dijera, sí, yo soy el rey de los judíos, se podría interpretar eso de forma humana, como diciendo, yo pretendo reinar sobre ellos. Y el Señor entendía esta trampa de parte de los judíos, por eso no quería responder directamente. Pareciera esto contradecir las mismas palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que nuestro hablar sea sí, sí y no, no, ¿no? El mismo Señor Jesús dijo, cuando tengamos que hablar no estemos diciendo cosas de más, pero se refería a los juramentos, a que cuando nosotros digamos que vamos a hacer algo, que digamos que lo vamos a hacer y listo. No se refiere a que no utilicemos el ingenio para responder que sí. El Señor estaba diciendo que sí, le estaba diciendo, tú lo dices, no lo digo yo, lo decís vos. Pero estaba utilizando también, aparte de la honestidad, la sabiduría. Nosotros como hijos de Dios también podemos usar la honestidad y la verdad sin dejar de usar y acompañarla con sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Al igual que el Señor Jesús, para no meternos en problemas. Si bien Él ya estaba en el problema y su destino era ser crucificado, pero Él no quería dar una excusa para que digan, ah, mira, sí, lo crucificaron justamente porque se rebeló contra el Imperio Romano. No, no quería darles ese gusto precisamente a los judíos porque eso es lo que ellos querían. No es que él estaba dando vuelta a la situación, estaba respondiendo que sí, pero de una forma astuta, para que no sea lo que los judíos esperaban, ni sea una forma de enojar a Pilato como un gobernador. Aunque vemos que, vamos a ver más adelante, que Pilato claramente estaba del lado de Jesús, quería liberarlo. Hay una historia que escuché hace un tiempo que me pareció muy interesante con respecto a esto, de ser sabios aún en la forma que respondemos los cristianos, porque a todos se nos ha enseñado y hemos aprendido bien de que no debemos mentir, no debemos em, buscar excusas para las cosas, que debemos ser totalmente francos y honestos. Esto es así, obviamente,
pero Dios nos ha dado la sabiduría, como lo podemos ver en la palabra de Dios, que el Señor Jesús mismo la usaba. El Señor Jesús casi nunca respondía sí o no. De hecho, cuando le preguntaban algo, él respondía con una parábola, o a los judíos también les ha respondido diciéndoles, yo les voy a responder esta pregunta si ustedes me responden esta otra pregunta. Entonces vemos que tenemos realmente el ejemplo del Señor Jesús para también utilizar la sabiduría, la astucia para el bien, para no caer en trampas, ¿no? Hay un, hay una historia muy interesante, les decía, que pasó, si no me equivoco, mal no recuerdo porque la escuché hace mucho, en la antigua Unión Soviética, donde obviamente, como en cualquier país comunista, están prohibidas las religiones, obviamente. Ellos consideran que Dios está muerto, así es como lo dicen ellos, y que no tiene sentido servir a Dios. Entonces se persigue a los cristianos en esos países. Em, ¿Qué es lo que sucedió? Que en la antigua Unión Soviética había un grupo, una iglesia que se juntaba a escondidas, obviamente, en algún edificio abandonado, en algún lugar no conocido por las autoridades, se reunían a alabar al Señor, a leer la palabra, y los guardias de cierta zona se estaban dando cuenta de que había algo raro, había un movimiento raro, y decidieron seguir a un matrimonio con su hijito de unos 8 o 10 años aproximadamente. Cuando los confrontan hacia dónde van, eh, no sabían cómo responder los padres porque también habían aprendido en esta misma iglesia oculta, habían aprendido de que no debían mentir. Entonces estaban en una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Mentimos? Cuando el Señor sabe que no podemos mentir. Entonces agarran y lo miran al niño y le preguntan al niño, porque los niños siempre dicen la verdad, y le dicen, decinos vos, ¿a dónde van ustedes? Y en ese momento, esto es un testimonio real, ¿no? Verídico. Y en ese momento se ve que Dios le dio la sabiduría al niño y le dice, nos vamos a una ceremonia porque el hermano mayor, nuestro hermano mayor murió y vamos a recordarlo. No dijo una mentira porque literalmente reunirnos en la casa del Señor, estamos haciendo esto, nuestro hermano mayor de la familia de Cristo es Jesucristo y Él murió y obviamente también resucitó y cuando nos juntamos para la Santa Cena estamos haciendo memoria de Él, estamos recordándolo. Entonces estos guardias le dijeron, ah, bueno, bueno, está bien, sigan nomás. Si lo decía el niño y con tanta franqueza y hacía la primera, es porque debe ser cierto. El niño no mintió, pero el Señor le dio la inteligencia en el momento, la astucia para responder sin meter en problemas a sus padres y sin mentir. El Señor nos da la sabiduría y muchas veces tenemos que pedirla, tenemos que saber responder y el mejor ejemplo lo vamos a tener en el Señor Jesucristo. Obviamente si no oramos, si no estudiamos su palabra en profundidad, también muchas veces no tenemos esas herramientas para saber responder con sabiduría. Por esto la importancia de estos estudios así minuciosos, ¿no? Volvemos a Mateo capítulo 27 y continuamos ahí en el versículo 12. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Fíjense que a Pilato le respondía, pero cuando los ancianos lo acusaban ya no decía absolutamente nada, así como pasó delante del concilio, ¿no? Pilato, la intención de Pilato era indagar la verdad. Él quería sacarle la verdad a Jesús, quería entender el por qué lo estaban acusando. Él no era ningún sonso, el gobernador. Él sabía que los judíos le tenían odio, había escuchado de Jesús y quería liberarlo. Y esto no porque Pilato fuera un hombre justo. De hecho, los historiadores dicen que era un tipo bastante terrible. Pero ¿qué pasaba con Pilato? Que odiaba a los judíos. Y el odio era mutuo, los judíos tampoco lo querían a Pilato, pero precisamente con la intención de jugarles una a los judíos, de dejarlos con bronca, él lo que quería precisamente era liberar a Jesús. No es que él fuera un hombre súper justo ni bueno, él simplemente quería tener algo con que pelear contra los judíos. Esto según cuentan los mismos historiadores, ¿no? Entonces, Pilato indagaba en Jesús tratando de sacar la verdad de él para ver cómo librarlo, y por eso Jesús le contestaba, lo justo y necesario, pero sí le contestaba a él. Ahora, ¿qué respuesta merece alguien que te está acusando falsamente y que sabe que te está acusando falsamente? Porque a veces nos desesperamos por querer justificarnos ante gente que no le interesa nuestra respuesta. Y este es el caso de Jesús. Los judíos, los sacerdotes, los ancianos, ya habían escuchado las prédicas del Señor Jesús hace unos pocos días en el mismo templo y no querían escuchar la verdad, no les interesaba la verdad. Entonces, cuando a alguien ya se le habló la verdad y sigue buscando excusas para no creerla,
¿Cuál es el propósito de seguir justificándonos? Esto también es una enseñanza de parte del Señor cuando dice aquí el versículo 12 que Él nada respondió, no había necesidad de contestar nada porque ellos no querían escuchar. Muchas veces queremos defendernos, pero guardar silencio y esperar en el Señor es el acto de fe más honesto y más grande que podemos hacer. Es un acto de confianza en Dios, de que sabemos de que Él tiene el control de la situación a pesar de que parezca que todo juega en nuestra contra, ¿no? De hecho, en esta misma escena, en Juan, donde acabamos de leer en Juan capítulo 8, capítulo 18, versículo 37, el mismo Señor Jesús le contesta a Pilato, para esto he nacido, o sea, para estas acusaciones falsas, para este momento de crucifixión, para todo esto que estaba pasando, Él había nacido. Esto nos muestra, obviamente, el absoluto control que Jesús tenía sobre esta situación y sobre su propia vida. El mismo Señor Jesús dice en otra oportunidad, nadie me quita la vida, yo la entrego. De la misma manera, Él controla hasta el último milímetro de nuestras vidas, por eso podemos confiar plenamente en que pase lo que pasa, no necesitamos justificarnos tanto, sino confiar más en el Señor. Ahora vemos en el versículo 12 que dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes. Aquí en Mateo, creo que en Marco y en Lucas también, por lo que estuve leyendo, no aclara de qué lo acusaban. El único, perdón, en Mateo, Marcos y Juan no aclara mucho, pero Lucas es el que sí aclara y dice exactamente de qué lo acusaban. Fíjense, en Lucas capítulo 2 está esta misma historia. Perdón, Lucas capítulo 23, versículo 2, dice, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación. Primera mentira, que el Señor estaba pervirtiendo la nación. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba santificando a la nación. Todo lo opuesto a lo que estos hombres decían. Segunda mentira, y que prohíbe dar tributo a César. Vimos claramente que cuando se le preguntó si era lícito pagarle ¿cómo se llama? Los impuestos al César, el Señor Jesús claramente les dijo que si la moneda tiene la cara de César, que le den al César lo que es de César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Esa fue otra ocasión donde le preguntaron algo, esperando que él responda sí o no para ponerle una trampa. Ya lo vimos a esta historia. Y el Señor con sabiduría respondió con otra pregunta. ¿A quién pertenece esta moneda? ¿De quién es la cara que está en la moneda? Bueno, entonces hagan lo que tienen que hacer con cada uno. No siempre las respuestas son sí o no nada más. Se puede ser más sabio como lo fue el Señor. Así que segunda mentira. Estas dos y la que viene ahora son mentiras obviamente con la intención de que sea una acusación digna de muerte, que pervierte la nación sería en aquel tiempo, ¿no? Sería una razón por la cual se lo podría condenar a la muerte. Prohibir dar los impuestos, sin duda que obviamente sería un motivo para matarlo. Y la tercera razón, ahí mismo dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, ¿no? Me encanta la maldad de estos hombres, la astucia, porque él mismo dice que es el Cristo, un rey, no dice el rey de los judíos, acá dicen que es el Cristo que equivale a un rey, como explicándoselo a Pilato. Esto también es una mentira, porque él sí es el Cristo y es el rey de los judíos y del mundo entero, pero jamás dijo yo soy el Cristo, jamás dijo yo soy un rey. ¿Mm? Eso lo infirieron los demás. Cuando el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús ni siquiera le dijo sí, le dijo, esto te lo reveló mi padre, te lo reveló mi padre, nada más. Pero jamás dijo yo soy el Cristo. ¿Mm? Y obviamente tampoco dijo que yo soy un rey. Así que son tres mentiras con la clara intención de condenarlo a muerte. Volvemos entonces a Mateo, capítulo 27, y leemos los últimos dos versículos. Dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas te testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, primero en privado sí el Señor Jesús le contestó, pero luego en público cuando gritaban cosas de él no respondió absolutamente nada. Él entendía que no era tiempo de hablar.
Como les decía recién, los judíos no lo querían a Pilato y el sentimiento era mutuo. Pilato no lo quería a los judíos. Pilato lo que quería era liberar a Jesús, precisamente para tener una ocasión para molestar a los judíos. Y esto que dice que se maravillaba al no responder es muy interesante porque cuando se presentaba a un acusado, lo primero que hacía el acusado era arrodillarse y ponerse a suplicar clemencia y a ponerse a dar sus razones. Si lo llevaron porque a lo mejor por traición, él se pondría a decir, no, yo en realidad lo que dije fue esto, me interpretaron mal, yo lo dije en este contexto, alguna excusa para zafar de la muerte. Y este es el motivo por el cual Pilato seguramente se maravillaba, porque cada vez que le traían un reo delante suyo para ser condenado, todos hablaban hasta por los codos para ver si de alguna manera podían zafar y traer a un hombre que tanta gente lo acusa, que Pilato sabía que eran mentiras las acusaciones, porque él sabía bien que eran mentiras, por eso buscaba ocasión para liberarlo, ¿no? Y viendo que había oportunidad, que si tan solo el Señor Jesús respondía a las acusaciones, podría haber sido liberado, y no lo hacía, esto claramente ante Pilato le tiene que haber volado la cabeza, ¿no? No entendía nada Pilato de qué es lo que estaba pasando eh, con este hombre para él, porque él era simplemente un hombre, para Pilato Jesús era solo un hombre, que simplemente aguantaba todo y él no entendía el por qué. ¿Por qué no respondió ni una palabra? Y es muy importante que dice, no dijo, versículo eh, 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra. Y esto es muy importante, porque cada vez que al Señor lo trataban de arrinconar con algo, el Señor tenía una o dos palabras clave que hacía que todos se queden callados la boca. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre el tributo, él les dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y no sabían qué más decirle. En el templo también, cuando les respondía y los dejaba callados, él les decía que fue precisamente con el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Cuando él respondía a esas cosas, luego ya nadie se animaba a preguntarle nada. Cuando quisieron apedrear a la mujer prostituta o a la mujer que había sido encontrada en fornicación y la querían apedrear, el Señor Jesús simplemente dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y ninguno se animó a tirar la piedra y tuvieron que dejarlas y irse. Tal vez algunos arrepentidos, pero la mayoría seguramente enojados porque se quedaron con la bronca. Cada vez que el Señor abría la boca, todos quedaban callados y ya no había más nada que responder. Así es el Señor con nuestras vidas, ¿no? Cuando aprendemos a abrir el oído para escucharlo a Él y no a nosotros mismos. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese abierto su boca en este momento? Que seguramente podría haber dicho una frase clave que lo deje libre, que deje a todo el mundo callado. No sé, a veces siempre pensamos, Él tenía el poder para que bajen ángeles y lo liberen. No necesitaba ángeles que lo liberen. El poder de su palabra tiene tanto poder que habría hablado y habría convencido a Pilatos y habría convencido a todos los demás. Pero ¿qué pasaba? No era el momento de hablar. Como dice en Proverbios, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y el Señor Jesús sabía bien que su destino era la cruz y este era el peor momento para abrir la boca. A pesar de que Él era la verdad y tenía la verdad y podía usarla, Él sabía que este no era el momento de abrir la boca para decir la verdad. Solamente calló porque sabía que este era su destino, como dice en Juan, para esto he nacido, para este momento yo vine al mundo, dice. Por eso tenemos que pensar en este ejemplo que dio el Señor Jesucristo para nuestras vidas, ¿no? Porque cuando muchas veces creemos que, mm, que hablar más, que defendernos más, que a lo mejor tener una respuesta mejor, muchas veces me ha pasado cuando me toca hablarle a alguien que luego de que se va esa persona, digo, le tendría que haber dicho esto, le tendría que haber dicho esto otro, y nos quedamos muchas veces con bronca de decir, si yo le hubiese dicho de esta manera, hubiese entendido el Evangelio, y lo cierto es que no es así. El Señor nos da las palabras correctas en el momento y muchas veces tal vez hasta nos hace callar, precisamente porque no es el momento de hablar. El tema es saber discernir, obviamente, cuándo es tiempo para hablar y cuándo es tiempo para callar, pero para eso necesitamos estar sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a la palabra de Dios, en comunión con Dios, para entender cuándo una respuesta va a ocasionar un problema mayor. Esto nos pasa tanto cuando predicamos como en nuestra vida familiar, matrimonial, en el trabajo. Tenemos que estar utilizando esta sabiduría que Dios nos da para saber cuándo hablar y cuándo callar.
Por hoy es solamente esto, hermanos. El Señor les bendiga. Es un fragmento bastante corto. Ya a partir de la siguiente enseñanza empieza la sentencia de muerte de Jesús y ya empiezan temas bastante más pesados y tal vez hasta más largo de ver. El Señor les bendiga.